Agradecer a la Fundación Tierra por la invitación que me ha realizado y bueno, agradecer a todos ustedes por su tiempo y por su presencia en esta tarde, ¿no? Justamente el tema que voy a explicar es minería y desarrollo en el Departamento de La Paz, consecuencias y desafíos. El tema minero siendo un tema complejo, pero antes quiero, el siguiente por favor, quiero explicar un poco a qué institución yo represento. Yo soy coordinadora de la iniciativa suiza Oro Responsable, un proyecto de la cooperación suiza que está en Bolivia hace muchos años y que lo que busca es promover prácticas responsables en la minería aurífera, una problemática que tenemos en nuestro país muy latente actualmente. En realidad, el 60% del oro del mundo termina en refinerías suizas, ¿no? Y hay una preocupación justamente por este sector privado de Suiza, de que este oro que se produce o que llega a estas refinerías sea un oro que sea producido de manera lo más responsable posible. No estamos hablando de, cuando hablamos de responsabilidad, hablamos de temas sociales, de temas de medio ambiente, seguridad industrial, el tema del mercurio. Y por eso se destinan recursos justamente para apoyar a la pequeña minería. ¿Y quiénes son la pequeña minería? Pues son los productores mineros, que son los que presentan justamente este tipo de falencias, que no tienen licencias ambientales, que son informales, que no cumplen regulaciones. Entonces, por eso nace este proyecto, que es una alianza entre el gobierno de Suiza y la Asociación de Oro Responsable, que justamente está conformada por estas grandes refinerías del mundo, para apoyar a la pequeña minería en Latinoamérica. El siguiente, por favor. Estamos presentes en Colombia, en Perú, en Brasil, en Bolivia. Y la importancia de la pequeña minería es que este sector aporta al 20% de la producción global de oro del mundo, ¿no? Pero el elemento importante es que genera el 80% del empleo. Igual en Bolivia ocurre esto. Tenemos cerca de 2.000 cooperativas mineras y que generan el 90% del empleo en el sector minero. El siguiente. Lo que hace el proyecto es generar cadenas de valor, es decir, conectar al productor de manera directa con la refinería suiza para que este productor exporte de manera directa su oro y reciba una asistencia técnica para que cumpla estándares internacionales de certificación en temas de medio ambiente, seguridad, temas de formalización. Y es importante mencionar de que se ha logrado esto con varios países como Colombia, Perú, pero en Bolivia todavía no estamos generando este avance por la alta informalidad del sector minero. Es decir, no hemos podido lograr que productores mineros cumplan con estándares de debida diligencia, de certificación internacional, para que puedan exportar su oro a Suiza de manera directa, justamente por los elementos que vamos a ver en adelante. Entonces, ahora nos estamos enfocando en apoyar al gobierno para implementar políticas públicas que permitan promover lo que es una minería responsable. Ese es nuestro trabajo actual como paso 1, digamos, para en un futuro poder lograr esta conexión con el mercado. Este es un gráfico que se muestra por sí sola, es básicamente la producción nacional de oro. Ahí podemos ver cómo la producción de oro se ha interpretado en nuestro país. Si hablamos de los años, por ejemplo, ¿no? En 2006-2007, Bolivia exportaba entre 6 toneladas, 8 toneladas promedio, ¿no? Pero el año pasado, en 2021, hemos llegado a un récord, ¿no? Que nunca antes lo habíamos visto, de 46 toneladas. Es decir, hemos pasado de 6 a 46 toneladas en casi 10 años. Esta producción es realmente importante en nuestro país. El siguiente. Y la pregunta siempre es, ¿no? ¿Por qué este crecimiento en la producción del oro? ¿Por qué más mineros, auríferos? Y es básicamente por el precio, que es lo que ya alguien esta mañana había explicado. Por ejemplo, podemos ver acá un comportamiento de los últimos 15 años del precio del oro. El oro siempre tiende a subir, ¿no? Pese a que hay caídas de los precios, siempre tiende a subir. Aquí podemos ver los picos más altos del precio del oro en situaciones de crisis económicas, ¿no? En 2012 que vieron también crisis económica, ahí donde es también sobre el tema del euro, tasas de interés. Y luego hemos visto acá otro pico que es justamente el año que hemos tenido el tema de la pandemia, otro pico que es justamente un efecto guerra que se tiene, ¿no? Entre Rusia y Ucrania, el problema bélico.
en oro porque es más estable, es más seguro invertir en oro que invertir en otro tipo de activos financieros, ¿no? Esto explica el porqué, los precios del oro, y también nos muestra de que el oro va a seguir creciendo en su precio, o sea, va a seguir repuntando. Pueden haber caídas como esta, pero siempre tiene una tendencia a subir. El siguiente, por favor. La principal demanda de oro del mundo es en joyería, casi el 50%. Tenemos en lingotes, que ahora se está demandando bastante para las inversiones. El tema de los bancos centrales, que igual han implementado su inversión, ¿no?, en oro. Y también en la tecnología, ¿no? Y bueno, los países que más demandan oro son China, India, Rusia, ¿no?, los países asiáticos. Siguiente. Si hablamos del caso de Bolivia en específico, vemos acá de las principales actividades económicas con mayor valor de exportación en Bolivia, y tenemos prácticamente el oro. O sea, el oro le ha ganado al gas, a otros minerales, a la soya, que eran productos que generalmente estaban en primer lugar en valor de exportaciones. Y ahora tenemos básicamente el oro. Creo que alguien ya también esta mañana dio esta explicación de la importancia que está teniendo el oro en nuestra economía en términos de exportación y de generación de divisas por exportación. Este cuadro muestra, por ejemplo, el valor de producción si lo comparamos con otros minerales, ¿no? El zinc es otro mineral que genera bastante valor de producción. Acá tenemos el oro, que es el color morado, y la plata. Es decir, los principales minerales que tienen mayor valor de producción en Bolivia son zinc, plata y oro. Si hablamos de regalías mineras, aquí podemos ver por minerales qué minerales son los que más regalía están aportando a nivel nacional, ¿no? Tenemos acá el zinc, el color naranja, que es la plata, y el celeste, que es el oro, ¿no? Y aquí vamos a ver más adelante por qué aquí, por ejemplo, si el oro está en primer lugar de valor, por qué aquí no tiene la misma relación, ¿no? Aquí vemos que el color celeste no es tan predominante como el zinc, ¿no es cierto? Y vamos a ver más adelante por qué. El siguiente. Si vemos recaudaciones de regalía por departamento, aquí podemos ver que el departamento que más está recaudando en regalías es Potosí. Y bueno, La Paz también con el oro, pero en menor proporción. El siguiente. Veamos ahora el departamento de La Paz. La Paz, en realidad, el 76% de todo el oro que se produce en Bolivia proviene del departamento de La Paz. Estamos diciendo casi el 80%. Y si vemos la producción básicamente de La Paz en minerales, podemos ver que el 85% de todo lo que produce en minerales La Paz es oro, ¿no? Y apenas el 8% estaño, básicamente podemos decir que es colquiri, y el 4% zinc, ¿no? También colquiri y algunas otras operaciones. Pero el 85% de la producción de La Paz en minería es oro. Y aquí tenemos un gráfico que nos muestra, por ejemplo, las ocurrencias de oro en toda Bolivia, ¿no? Geológicamente hablando, ¿dónde hay oro en nuestro país? Pues los sectores son Beni, Pato, Santa Cruz, pero si ustedes se fijan, principalmente La Paz. Y podemos ver que los puntitos celestes es minería aluvial, y el rojito es minería de beta, o sea, de socavón. Pero la principal concentración de oro la tenemos en La Paz, o sea que tenemos actividad aurífera para todavía mucho tiempo. Esto es una realidad. El siguiente. ¿Quiénes son los que realizan la actividad aurífera? El 94% de la producción de oro proviene de las cooperativas mineras. La minería privada muy poco, apenas un 6%, y la minería estatal casi no tienen participación en la minería aurífera. Y hay un elemento muy importante que es también el crecimiento del sector de las cooperativas mineras, que son el actor principal que produce oro en nuestro país y en nuestro departamento. Podemos ver, por ejemplo, que hace 10 años teníamos cooperativas, un número de 1.240, ¿no? Ahora tenemos 2.000, o sea, se ha duplicado el número de cooperativas. Y aquí en este color azul podemos ver
Entonces, es decir, esto nos muestra que las cooperativas están creciendo. Y el 70% de las cooperativas son auríferas, que son las que justamente hoy tenemos en las calles. Siguiente. Esto es la recaudación de regalía minera en el departamento de La Paz. Aquí hay un elemento, ¿no? Primero, que la regalía minera está directamente relacionada al valor de producción. Ha habido un incremento en la regalía minera si comparamos con años anteriores, es decir, está subiendo la regalía minera. En el tema minero, el 100% de lo que se recauda en regalía va al departamento, es decir, 85% va al gobierno departamental y el 15% va al municipio productor. Nada de la regalía que se genera en minería va, digamos, a TGN o a otro tema de coparticipación. El 100% de la regalía va al departamento productor. En el caso de La Paz, ha tenido una recaudación en el año pasado de 61 millones, de regalía es del 2.3%, mientras que en otros minerales es del 5% y de la plata es del 6%. O sea, el oro es el que menos aporte económico en regalía estaría generando, a comparación de otros minerales. Y bueno, el tema que nos preocupa a todos, ¿no? El tema del medio ambiente, ¿no? Existen 17 de las 22 áreas protegidas que tenemos en Bolivia con actividades mineras superpuestas, ¿no? Donde existen ya áreas mineras otorgadas. Lamentablemente hay muy pocas cooperativas cuentan con licencia ambiental, que es una gran problemática también. Tenemos alteración de sistemas hídricos y fuentes de agua para actividad minera mecanizada, ¿no? Para la explotación, sobre todo en los ríos y lechos de río. Conflictos sociales, avasallamientos, que son también noticias del día a día, daño al medio ambiente, ecosistemas y obviamente de nuestra biodiversidad. Siguiente. Aquí quiero mostrarles un ejemplo de cómo ha ido incrementando, por ejemplo, la actividad minera en Sucre. Aquí podemos ver, aquí estos huecos son como algunas actividades, casi se ve montaña en esta primera imagen. Esto es una imagen tomada de Clear en 2009. El siguiente, por favor. En 2014 ya podemos ver más huecos, ¿no? Esto es el sector Sucre. Y el siguiente, aquí ya podemos ver que básicamente no hay espacios vacíos donde no haya actividad o donde no se haya generado alguna perforación o se haya sacado tierra para que se recupere el oro, ¿no? Entonces, básicamente esto nos muestra, y esto es un sector de Sucre que donde hay bastante actividad minera, sobre todo aluvial, pero lo mismo está ocurriendo en sectores como del norte de La Paz, ¿no? Como Gayaya, que son sectores donde ahorita tenemos intensa actividad minera. El siguiente. Otro de los problemas de los que también hemos estado escuchando muy seguido en estos días es el tema del mercurio, ¿no? En realidad, el efecto principal del mercurio es en la salud. Hay una seria afectación a la salud de pueblos indígenas que no son necesariamente pueblos que están ligados a la actividad minera, es decir, porque aguas abajo, estos pueblos indígenas como los de Ceja, los Tacanos y demás, no tienen actividad minera, pero su actividad principal es el pescado y su alimentación se basa en el pescado. Y es a partir del consumo de pescado que está contaminado con mercurio que estos pueblos indígenas se están contaminando, ¿no? Hemos hecho nosotros un estudio que es mercurio en la pequeña minera aurífera para poder estimar cuánto de mercurio se estaría utilizando en la minería aurífera, ¿no? Básicamente es lo de las cooperativas. Un dato interesante es de que el 75% del oro que se produce en Bolivia proviene de la minería aluvial y el 25% de la minería de vetas. Por las características técnicas para la recuperación de oro, el mayor consumo de mercurio corresponde a la minería de vetas. En la minería de vetas, por ejemplo, por cada kilo de oro se usan entre 5 a 10 kilos de mercurio. En el caso de la minería aluvial, por cada kilo de oro se usa entre 0,4 a 1 kilo de mercurio. Entonces estamos viendo que los enfoques para
reducir el uso de mercurio debe ser hacia principalmente la minería de níquel. Bueno, y otra pregunta también es ¿por qué los mineros utilizan mercurio? Muchos tal vez ya conocen esto, pero el mercurio tiene una característica, ¿no? Su característica básicamente es que se pega al oro, se alía con el oro. Entonces cuando ellos echan el mercurio, que es un metal líquido, a un recipiente, además el mercurio se utiliza desde la época de la colonia, se utilizó el mercurio, y son prácticas antiguas que se siguen utilizando, que son simples y que actualmente los mineros con una falta de capacitación, de conocimiento de otras formas, lo están utilizando también, ¿no? Entonces, de hecho, el sector de las cooperativas es un sector que requiere bastante apoyo y asistencia técnica. Se requiere mucha concientización sobre los efectos de la salud, capacitar sobre temas ambientales y el uso de mercurio en la minería aurífera hacia la eliminación progresiva del mercurio. Tenemos que trabajar bastante, y es lo que nosotros estamos haciendo actualmente, escuelas de campo, ir a los centros mineros y enseñarles otras formas, ¿no? Tecnologías alternativas a no utilizar el mercurio y utilizar otras formas que puedan reemplazar el uso del mercurio. El circuito cerrado de mercurio es también algo que estamos promoviendo, es decir, no quemar la amalgama en el ambiente, sino que ahora utiliza mucho la retorta, que es un recipiente cerrado, donde se hace la quema ahí de la amalgama, no se esté contaminando el ambiente y además ese mercurio se pueda recuperar y se lo pueda utilizar. Y bueno, atrás por favor. El tema del fortalecimiento de capacidades institucionales es un elemento fundamental, porque se requiere mucho la intervención de las instituciones del sector para controlar todos estos temas, ¿no? Y obviamente la implementación de políticas para eliminar el mercurio, promover una formalización, cumplimiento de normas ambientales. Siguiente. Otro de los elementos y de los efectos negativos, lamentablemente, de la minería aurífera es la minería ilegal, ¿no? Que es justamente en el sector aurífero donde tenemos mayor actividad ilegal, ¿no? Se ve mucho la presencia extranjera, ¿no? En sectores donde hay minería aurífera, avasallamientos, enfrentamientos entre comunidades. La ilegalidad además está conectada a una serie y una cadena de delitos, ¿no? Como el lavado de dinero, a la trata, a la prostitución, a varios delitos, ¿no? Que son conexos a la ilegalidad. Y que ¿cómo se resuelve eso? Pues se necesita obviamente una articulación interinstitucional, ¿no? El tema de la ilegalidad minera no es solo un problema del Ministerio de Minería, por decirlo, es un problema que involucra a varias instituciones que debe estar abordado desde instancias donde participe el Ministerio Público, la Policía, la JAM y otras instituciones más, ¿no? Y además se requiere una política, ¿no? Específica para afrontar lo que es la minería ilegal, porque hay muchos operadores que como sube el precio pues empiezan a trabajar en donde están, ¿no? Y ahora se da mucho este término de los agromineros, es decir, los mineros que en un tiempo hacen actividad de agricultura, pero también se dedican a la minería, ¿no? Y eso está ocurriendo mucho en nuestro país, en nuestro departamento. Finalmente, bueno, como les había mencionado, es lamentable decir de que el sector aurífero va a crecer, sigue creciendo. Es más, por ejemplo, las solicitudes de contrato, el 60% de nuevas solicitudes de contratos mineros, según los reportes de la JAM, son para los departamentos de La Paz, Mexicano, que son básicamente auríferos. Entonces, va a haber un incremento todavía más de la actividad minera aurífera y con ello los efectos negativos. Para eso, pues hay que promover medidas para formalización, ¿no? de la minería, reducir la ilegalidad, otorgar derechos y controlarlos, fomentar la formalidad mediante políticas de incentivo, ¿no? Porque de hecho algunos operadores les preguntamos ¿por qué no tiene licencia usted? ¿Por qué su operación no tiene licencia? Nos dicen, es que primero la licencia es muy cara, ¿no? Puede haber un promedio de hasta $3,000, $4,000, $5,000 en hacer el proceso de licencia. Segundo, que tarda como 2 años. Tercero, que una vez que tengo mi licencia, me están monitoreando cada 6 meses y sancionándome. En cambio, el que no tiene licencia, nadie dice nada. Pero no tiene licencia, ¿para qué? Me voy a complicar. Y otro elemento es que nuestra norma ambiental data del 92, es decir, es una norma que incluso
no se ajusta a nuestra nueva constitución, a nuestras normas de autonomía y a la ley de mar y tierra. Entonces hay que actualizar las normas ambientales, ¿no? Entonces necesitamos trabajar mucho en incentivar a dejar la informalidad en vez de incentivar también a que los operadores sean cada vez informales, ¿no? Y de hecho, lo que se habló, ¿no? Esta alianza interinstitucional entre gobierno, organismos de cooperación, instituciones de la sociedad civil que están involucradas, que están trabajando en esta temática, es fundamental trabajar de manera articulada. Bueno, muchas gracias por su atención.